Y es que Dominicana tiene mucho de eso. Es un programa especial que estamos realizando en estos días para ir introduciendo toda una programación diferente que Dios nos está permitiendo desarrollar acá. Aquí me acompaña el apóstol Eddie Ventura. Mi nombre es el pastor Franklin Ramírez y estamos acá para compartir un tema y bendecir su vida, edificarle. Es nuestro deseo, es el deseo de este medio de comunicación, edificar vidas, familias, traer una transformación para la gracia y honra del Señor. Así que, Eddie, bienvenido y vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Me parece un tema muy acertado, porque en el programa anterior platicamos con relación a lo que era la gracia, y hablar del Espíritu Santo, pues hablar de, yo digo que es la recámara de la gracia. Sí. ¿Sabe a qué me recuerda esto? Cuando se dijo que Jesús venía, que enarbolaba la bandera de lo que es la gracia, a tomar un cuerpo humano, dice que entró a la recámara exactamente del Espíritu, porque dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María y traía la envoltura del Maestro. O sea que Él es el creador de esa recámara. Nada más y nada menos, estamos hablando del manto mayor. Sí, y entrando ya en temática, una de las cosas fundamentales de esto del Espíritu Santo es reconocer que Él es la tercera persona de la Trinidad. Por lo menos nosotros creemos en que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras corrientes, Eddie, ¿verdad?, de que realmente no valoran así. Hay quienes solo toman a Dios o a Jehová, por ejemplo. Otras corrientes toman solo a Jesús. Podríamos inclusive reconocerles como solo Jesús. Exacto. Y luego uno mira esa oposición a las cosas que tienen que ver con el Espíritu, porque en la Biblia lo que nos enseña es que es el que el Señor dejó. En el libro de Juan capítulo 16, hablando del Señor, dice que ellos estaban tristes porque Él les dijo que se iba a ir. Y entonces en el verso 7 del capítulo 16 dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es decir, se fue el Señor y entonces vino el Espíritu Santo a estar dentro de la iglesia, a morar dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de una persona, podemos ampliar un poco, Eddie, sobre esto. ¿Qué es en sí referirse a la persona del Espíritu Santo? Sí. Bueno, sabemos que todos nosotros en el renglón humano siempre nos hemos identificado como personas. Hemos levantado mucho el concepto de lo que es el temperamento, un componente de la región emocional, el carácter. Luego salimos de ahí y terminamos en personalidad. O sea, eso es exactamente la misma figura de lo que es el Espíritu Santo, porque no se aparta de la realidad. Es el paralelo divino y humano, donde vemos a Cristo asumiendo con un cuerpo nuevo todas estas mismas partes mencionadas que se dan en todos los seres humanos. Jesús peleaba con eso, con su cuerpo. Tenía que tener control de su temperamento, su carácter se iba pulimentando, y él lo categoriza de primer orden, que era manso y humilde. Y luego su personalidad era el atractivo ese grande que lo hacía ser el mejor de todos. Y qué bueno
tenía una super personalidad nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando particularmente del Espíritu, y hablando de que es una persona, yo quiero presentar de cómo está vestido el Espíritu Santo. Ujú. Y comienzo con esta terminología para hablar de cómo se viste un cuerpo o cómo se debe vestir, porque el Espíritu Santo es el mejor ejemplo. Y yo lo veo cubierto de poder, con un manto de poder. En el principio, cuando se dice que está el Dios Padre dando la operación, entregándola a través de Cristo al Espíritu Santo para su manifestación. Su manifestación era que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y esto debe tomarlo en cuenta precisamente todos aquellos que nada más creen en el Padre, porque no era el Padre que se estaba moviendo. Ni la magnificencia de la vestidura divina estaba en ese momento sobre el Padre, por lo mismo, porque no era el que se estaba moviendo. Hablemos también del otro concepto. Para los Jesús solo, no estaba Jesús en su imagen ahí, porque todavía no había llegado el tiempo de Colosenses 1:15, donde vemos que Él es la imagen, ¿verdad?, del Dios invisible. Ahora bien, si es la imagen del Dios invisible, vemos otra segunda vestimenta ahí. Pero yo creo que todos ustedes, que en este preciso momento nos están mirando, van a estar de acuerdo con nosotros en esto. El Espíritu Santo era ese manto que remolineaba. Había una acción de cobertura mundial. Ese es el manto de los mantos. Y cuando toda esa gloria se vierte en el inicio, en los principios de todas las cosas, inmediatamente eso se esconde por un tiempo y baja todo a un vientre reducido. Y viene ahora sí, una vestimenta de humildad. Primero era una cobertura de poder. Estaba vestido el Espíritu Santo de tener un manto que se extendía, algo que mucha gente no ha podido ver la extensión. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos da su Espíritu por medida. Y por ello quiero hablar precisamente, brevemente, porque esto es una interlocución aquí con un hombre también versado. Y cuando ya yo lo veo aterrizar en ese manto reducido, viene conteniendo precisamente, como dije al principio, a la imagen sublime que trae la revelación del Padre. Y eso, de momento decimos, pero ¿y cuál extensión ahora es esta? Una extensión reducida, porque vamos a seguir una extensión reducida. Cristo estaba limitado por el cuerpo. Sin embargo, estaba al mismo tiempo representando la gloria del Padre. La gloria que tú me diste delante de la fundación del mundo, le he dado a ellos, pero limitada en ese vestuario de lo que es la humanidad. Y ahí caemos que el Espíritu Santo ha venido trabajando no solamente en una nube donde transicionó con un pueblo por más de 40 años y luego siguió en toda esa conquista de una Canaán, después que se cruzó un Jordán, y luego sigue con todos esos reinados, pero cuando vuelve a descender, desciende para traer encasulado a nuestro Señor. Y ahí traía la gloria misma de lo que era la presencia de nuestro Señor Jesucristo, humanada, pero siempre sobre esta gran persona. De manera que por eso es que se le llama Espíritu Santo, por el principio de poder ser ¿qué? Extensivo, neumático, como se le usa el término de poder extenderse, pero luego se reduce y en Cristo andaba, y sobre Cristo andaba. Y esto es muy importante cuando hablamos que el Señor se viste de magnificencia y de poder. Sí, y es que tocando el concepto, digamos, de todo esto de la persona del Espíritu Santo, la iglesia debe tener muy claro que el que está, digámoslo así, hablando en ese tiempo a la iglesia, recordándolo, todo lo que el Señor dijo, lo que el Señor enseñó, lo que escucha decir al Padre, es el Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta, pastor, que a veces hay poca relación con el Espíritu Santo. Inclusive
uno nota en las oraciones que la gente hace, en los cantos que cantamos. Muy pocos cantos se refieren al Espíritu Santo. Una ocasión yo estaba en una iglesia un tanto numerosa y le dije a los que estaban ahí cantando, cantemos un canto del Espíritu Santo. No se sabía ninguno. Y entonces, por otro lado, varios de los cantos que pueden existir a nivel del Espíritu Santo son cantos donde se está pidiendo, por ejemplo, que el Espíritu Santo te dé unción, te dé su presencia, te dé refrescamiento, te dé sanidad, y son cantos de petición, pero no encontramos a veces cantos de adoración. Y como Dios que Él es también, deben haber cantos de adoración. Y todo esto habla de la falta de revelación, de entendimiento de la persona del Espíritu Santo. Es lamentable que muchos creyentes encuentran que Dios les habla a través de las Escrituras, le habla a través de un predicador, pero muy pocos saben a veces identificar esa voz interna del Espíritu Santo. Y tiene que ser discernida, tiene que ser conocida, porque debemos de ser conocedores de que hay voces que vienen, la voz humana, aún inclusive la voz del enemigo, y tenemos que identificar esa voz del Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos poder ubicarnos mejor en todo lo que es el contexto ese. Entonces, el Espíritu Santo habla, sí. y tenemos que ser muy claros en esto. Y hay otras cosas que el Espíritu Santo también puede hacer. Si gustas, pastor, ampliar un poquito esto. Sí. ¿Qué otras funciones, diríamos así, o cosas el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia? Perfecto. En la tesitura que viene hablando Franklin, hay una cosa muy importante cuando tú dices del Espíritu hablando. Todos nosotros sabemos que cuando el Señor hace la creación, lo primero que dice o que expresa la palabra de Dios es, y dijo Dios. Y cuando se habla dijo Dios, eso fue llevado del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. Así es. Porque Él es el que hace la manifestación. De hecho, todas las manifestaciones en la iglesia son del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros cuando hablamos en esto porque el concepto hablar es lo máximo que existe. Eso está muy connotado, muy relacionado con lo que es la vestimenta de la persona. Y como el Señor Dios Padre se viste de magnificencia, el Espíritu Santo en su manifestación la hace manifiesta, valga la redundancia. Cuando la manifiesta, entonces todo lo que el Padre dijo, el Espíritu Santo viene y lo proyecta. Y cuando lo proyecta, esas palabras son creativas. Ahora, no solamente son creativas, sino que vienen de la vida del puente que es Cristo entre el Padre y el Espíritu. Por eso el Señor dijo, cuando Él venga, no hablará de Él, sino hablará de mí. Así. O sea, es la obra redentora donde caemos otra vez en gracia, que nadie pudo haber hecho eso en el cielo, ni el mismo Padre. Obviamente que ya eso de ahí para allá lo respetamos, pero ni en la tierra no hay con qué compararlo. Por eso cuando se habla de que vamos a confundir el concepto de lo que es ver al Hijo precisamente lleno de magnificencia, y también decirle al Espíritu, ahora tú estás bajo mi dirección, porque eso es lo que Él dice ahí, cuando dice esa expresión. Él vendrá y hablará de mí. Sí, Jesús habló del Padre y el Espíritu Santo habla del Hijo. Habla del Hijo. Entonces, en esa misma armonía, nosotros encontramos una Trinidad perfecta. Yo no sé dónde la gente puede decir que va a sacar de que un Jesús solo, o va a sacar por acá un Jehová Dios.
Padre o un Yahvé o como usted le quisiera llamar. Y es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Y la Trinidad está reflejada casi en todo. Un día vamos a hablar del número 3 para que veamos todo eso. Sin tener que hablar de esas cosas que tanto se debaten aquí mucho y casi con la doble razón que yo digo, con razón y sin razón. Y no queremos caer en esto. Pero hablando de esa palabra, me gusta y dijo Dios. Entonces cada vez que se decía dijo Dios ahí, era porque el Espíritu Santo estaba extendiendo sus alas, estaba remolineando y su manto de cobertura era dándole al Padre, óigame bien, una representación delante de la creación y luego delante de lo creado, ¿okay? De todo lo pormenorizado, como dice el Salmo 24.1. Y quiero hacer notorio la expresión esta que para mí esto es lo más significativo. El Padre, en labio del Hijo, según San Juan, su capítulo 4, versículo 23 y 24, me gustaría eso apareciera ahí en pantalla, dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Dice, Dios es espíritu. Y dice que los que le adoran y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, si dijéramos que Dios es espíritu y estamos hablando del Espíritu Santo, nadie lo puede representar mejor, porque el Hijo accidentó e incidentalmente y transicionó a través de un cuerpo. Y todo eso pudo haber sido llevado al mismo cielo como con un espíritu contaminado, porque la Biblia habla en 2 de Corintios 7.1, siendo que tenemos tales promesas, debemos limpiarnos de toda contaminación y de espíritu. ¿Ok? Mas sin embargo, Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Quiere decir que con la misma inmaculidad que vino a la tierra, subió al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo, que nada ha tenido que ver, ahora sí, viene en operación del Padre. Y esto nos pone a nosotros en una posición muy cómoda, porque cuando dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu en verdad, eso no es tu espíritu. Ahí el término que habla es el Espíritu de Dios interviniendo con nuestro espíritu para poder presentar nuestro espíritu delante del Padre. Y en el texto aparece claro, evidencialmente, literalmente aparece que es nuestro espíritu. Pero por Romanos 8 nosotros sabemos que dice la palabra que hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu clama por nosotros. O sea, Él es el intercesor y tira su manto de cobertura y hace que nuestro espíritu sea cubierto, porque todavía tiene contaminación. Y nuestro espíritu puede tocar, óigame bien, tocar hasta, óigame bien, la presencia misma de Jesús, porque Él es nuestro mediador. Hay que recordar el hecho de que cuando se tiene ahí en el libro de Zacarías 3, al sumo sacerdote, de un lado estaba el Señor en la simbología del nombre Jehová el Padre, y del otro lado estaba Satanás, y ambos lo tenían tomado. De un lado estaba siendo contaminado, y de otro lado estaba ¿dónde? Tomado de la mano del Padre. Entonces ahí, en simbología y tipología al mismo tiempo, de manera escénica aparece, óigame bien, que estaba una simbología, pero había una tipología de Cristo que tenía agarrado a Josué y estaba contaminado. El hombre era un sacerdote contaminado, pero lo tenía agarrado el Señor. Y el Señor precisamente presenta eso diciendo, yo soy el que filtro, porque Él tiene esa potestad. Pero no podía eso subir al Padre, y nuestro espíritu podría llegar y subir hasta el Padre, pero como nuestro espíritu es afectivo, de que a veces está ligado por una atmósfera, óigame bien, un ambiente, un estatus de esos raros que quizás no conocemos todas las profundidades de las dimensiones, vamos a encontrar que el Espíritu Santo interviene y nos cubre nuestro espíritu para que la adoración ya no sea la del espíritu de nosotros,
sino que es una adoración que viene precisamente de la intervención del Espíritu de Dios. Sí, y es que cuando esto inicia, creo, según lo que entiendo de la palabra, desde el momento de la conversión, cuando Juan capítulo 3 dice que nosotros nacemos de nuevo, es el Espíritu Santo entrando y vivificando nuestro espíritu que estaba muerto, esa vivificación que nos lleva a poder volver a tener una relación personal con Dios. Y entonces, como decías tú, ahora es el Espíritu Santo adorando a través y junto con nuestro espíritu a Dios, porque es un espíritu nuestro sometido al gobierno del Espíritu Santo y juntos pues haciendo aquel trabajo de adoración que es la que le va a agradar a Dios y que va a poder encontrar esa unidad entre Dios, que es Espíritu, y nosotros. Esta relación con el Espíritu es fundamental en todas las facetas del acontecer humano, porque la Biblia, como decías ahora en Romanos, dice, mas aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Cómo vamos a poder ser guiados por el Espíritu si no lo reconocemos? ¿Cómo vamos a poder ser guiados si no reconocemos que Él es una persona existente en nosotros? ¿Cómo vamos a ser guiados si no escuchamos su voz, si no la identificamos, si no la podemos discernir en nosotros? Y si no hay guía del Espíritu, pues entonces prácticamente se va a andar bajo la guía del entendimiento humano, bajo la guía, digamos, de tus ideas, de tu mentalidad, de tu raciocinio, y por eso a la larga es que erramos y, como se dice, metemos la pata, porque tomamos decisiones, hacemos cosas en nuestra vida, decisiones de matrimonio, de trabajo, decisiones de ministerio y cosas así, que a la larga Dios no las respalda porque fueron producto de una decisión personal y no una guía del Espíritu Santo. Entonces, y Dios va a respaldar lo que nace en Él. Dios respalda lo que nace de su Espíritu, lo que nace de una voz que Él haya venido y vale la pena decirle a todos nuestros televidentes que cuidémonos de no tomar, de tomar decisiones donde no sea el Espíritu Santo el que habló. Que una persona, por ejemplo, puede venir y darte una palabra profética. Dios puede levantar un profeta o puede traerte una palabra a través de un don de ciencia, de sabiduría profético, pero aquella palabra debe encontrar un asidero en un espíritu nuestro que venga a confirmar algo que ya Dios nos dijo. No tanto solo que sea una palabra que venga, sino que se tiene que unir a una palabra que tú hayas escuchado, porque Dios te tiene que haber hablado personalmente a ti y que aquella palabra entonces venga a confirmar, y como dice la palabra, hasta con 2 o 3 testigos, que haya una veracidad de que aquello que se habla, porque hay gente, he conocido, pastor, gente que se va al otro extremo también, de que solo profecía, solo manifestaciones y entonces es peligroso también porque a veces hay un comezón de oír, como dice la misma palabra, y que se desvirtúa el concepto del Señor y las personas se desfasan haciendo cosas que Dios no le llamó a hacer porque hay mucha emoción mezclada, mucha búsqueda de escuchar a través de otras personas, cuando el Espíritu Santo es el que debe hablarnos a nosotros en nuestro interior. Correctísimo. Eso es muy importante que los televidentes tomen en cuenta. A veces nosotros perdemos lo que se llama, en otro orden de decir, el balance. Hay iglesias que todas las noches todo es, vamos a ver manifestación de Dios, y vamos a ver manifestación de Dios, y manifestación del Espíritu. Lo que pasa con esto es que ese extremo le cancela el conocimiento.
Pero vamos a ver algo aquí dentro de los sentidos mismos. El Señor no hizo a nadie con un solo brazo. Todo, para ser normal, tenía que venir en este cuerpo, fisonómicamente hablando, con 2 brazos. De igual manera, nosotros tenemos 2 orificios aquí, que son los oídos, para cubrir tanto un área como la otra. Y las nasales también están compuestas así. Y la boca, que es lo que no tiene 2, es precisamente la que nos hace. Y la boca hace también a personas desequilibradas. Pero cuando nosotros tenemos oído para oír la palabra, hacemos de la palabra, como dijo el Señor, en sinnúmeros casos, siempre el Señor estuvo diciendo esa expresión: oye Israel, oye Israel, oye Israel. Fuera del término, un gran hombre, en el tiempo del reinado de Asuero, dijo a su sobrina: si tú no entras a ese palacio ahí y le dices a ese rey cómo está el pueblo y que tú participes de igual manera en pedir por ese pueblo llamado el pueblo de Israel, que estaba padeciendo mucho precisamente, yo voy a respirar profundamente y liberación vendrá. Si usted tiene 2 oídos para oír, es la palabra. Y para respirar, óigame bien, como dice la Biblia, que se necesitó el aliento de vida. Tú me diste aliento cuando yo era exactamente lo que el Señor vio. Era un cuerpo hecho de tierra roja, que quiere decir Adán. Y todo está aquí representado. Nosotros necesitamos respirar. Es primordial. Pero el equilibrio donde se pierde es en los oídos. Y el equilibrio es la palabra. Entonces los ministros, comenzando con los ministros, yo creo que debemos ahora inferir a los ministros, que empiecen a crear un cuidado en ese sentido, de que no vayamos a ignorar que no solamente en las manos y en los brazos, y en los oídos y en las nasales, sino en los ojos, donde está ahí la visión. O sea, una iglesia que no puede usar su paralelo para cubrir ambas áreas, como es también el Señor nos dio 2 pies para avanzar. Nadie va a brincando va a llegar muy lejos. Brinca y te cansa. Tú puedes caminar 2 días sin parar inclusive. Pero si tú brincas más de 15 minutos, te va a tener que parar. Quiere decir, vamos a danzar, pero vamos a poner los pies en la tierra. Y en el mundo espiritual aplica a que tengamos en cuenta la palabra, que de igual manera tengamos en el otro decir, amén, el cuidado de que tenemos siempre una balanza en la mano. Así es. Bueno, amado televidente, confiamos que lo que hemos podido compartir en esta ocasión haya sido de bendición, haya edificado tu vida. Estaremos en varios programas de acá, de este bello canal, Grace TV, compartiendo temas que vayan a ayudarte en todo lo que es tu acontecer diario y también tu vida cristiana, tu vida en Dios. Así que sigue adelante en la sintonía de Grace TV y estamos para servirte. Escríbenos, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, y hemos estado acá el pastor Eddie Ventura y el pastor Franklin Ramírez sirviéndole al Señor y a usted. Que Dios le bendiga. Hasta luego.